En las primeras horas del 14 de marzo de 2016, cuando la madrugada mexicana aún guardaba los últimos vestigios de oscuridad y el altiplano federal permanecía sumido en un silencio vigilado, un sobre Manila atravesó las múltiples capas de seguridad del penal de máxima seguridad más hermético de México. Lo que contenía ese sobre no era simplemente papel y tinta. Era la culminación de meses de negociaciones clandestinas, de movimientos diplomáticos nunca registrados en actas oficiales y de decisiones tomadas en los rincones más oscuros del poder político mexicano. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de desencadenarse, debemos retroceder no semanas ni meses, sino años, hasta los cimientos mismos de una estructura que sostenía, en equilibrio precario, los pilares de la seguridad nacional, la soberanía jurídica y las relaciones internacionales de una nación que, desde hacía décadas, libraba una guerra sin nombre contra fantasmas armados que operaban desde las sombras de sus propias instituciones. México, en el año 2016, se encontraba en un momento de transición histórica que pocos analistas internacionales comprendían en su totalidad. La administración encabezada por Enrique Peña Nieto había prometido, desde su llegada al poder en diciembre de 2012, una transformación estructural del país. Se hablaba de reformas energéticas, de apertura económica, de consolidación institucional. Pero bajo la superficie brillante de los discursos presidenciales y las presentaciones ante organismos internacionales, existía otra realidad, una mucho más compleja y oscura. El narcotráfico, ese fenómeno que había mutado de actividad criminal marginal a estructura económica paralela durante los años 80 y 90, había alcanzado en la segunda década del siglo XXI un nivel de sofisticación que desafiaba las categorías tradicionales del crimen organizado. Ya no se trataba solamente de cárteles enfrentados en disputas territoriales. Era algo mucho más profundo, casi sistémico. Las organizaciones criminales habían desarrollado capacidades de inteligencia comparables a las de servicios secretos estatales, contaban con arsenales que rivalizaban con los de ejércitos de países pequeños, y más importante aún, habían tejido redes de corrupción que penetraban todos los niveles del aparato gubernamental mexicano. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido universalmente como el Chapo, representaba para 2016 el símbolo más reconocible de esta transformación del crimen organizado mexicano. Nacido en la comunidad rural de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, en 1957, Guzmán había ascendido desde orígenes humildes hasta convertirse en el líder del Cártel de Sinaloa, la organización de narcotráfico más poderosa y duradera de México. Pero lo que hacía a Guzmán verdaderamente excepcional no era únicamente su capacidad para mover toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a través de rutas que abarcaban 3 continentes. Lo que lo convertía en una figura histórica era su capacidad casi mítica para evadir la justicia. Había escapado del penal de Puente Grande en 2001, escondido dentro de un carrito de lavandería, según algunas versiones, o simplemente caminando por la puerta principal con la complicidad de guardias corruptos, según otras. Durante 13 años permaneció prófugo, convirtiéndose en el fugitivo más buscado del mundo después de Osama Bin Laden. Su captura el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, había sido celebrada por el gobierno mexicano como una victoria histórica contra el narcotráfico, una demostración de que las instituciones del Estado eran más fuertes que cualquier criminal, sin importar su poder o recursos. Sin embargo, apenas 17 meses después, en la madrugada del 12 de julio de 2015, Guzmán volvió a hacer lo imposible. Desde su celda en el altiplano, el penal federal considerado inexpugnable, se fugó a través de un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud, equipado con iluminación, ventilación y rieles para un sistema de transporte motorizado. La ingeniería detrás de aquella obra era asombrosa. Los cálculos indicaban que el túnel había sido excavado durante meses, posiblemente más de un año, directamente bajo las narices del personal de seguridad del penal, de los sistemas de vigilancia de última generación, de los protocolos supuestamente infalibles diseñados precisamente para evitar algo así. La humillación para el gobierno mexicano fue total. El presidente Peña Nieto, quien había apostado su capital político a la narrativa de un México transformado, seguro, capaz de controlar su propio territorio, vio cómo esa imagen se desmoronaba en cuestión de horas. La credibilidad de las instituciones mexicanas ante la comunidad internacional sufrió un golpe devastador. Estados Unidos, que había seguido el caso Guzmán con particular interés, considerando que gran parte de las drogas traficadas por el cártel de Sinaloa terminaban en ciudades estadounidenses, observó con una mezcla de incredulidad y preocupación cómo el narcotraficante más buscado del mundo simplemente desaparecía nuevamente. La recaptura de Guzmán el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, tras un operativo que involucró un enfrentamiento armado de más de 5 horas, parecía cerrar definitivamente el ciclo. Esta vez, el gobierno mexicano no estaba dispuesto a correr riesgos. Guzmán fue inmediatamente trasladado de nuevo al altiplano, pero bajo condiciones de seguridad exponencialmente más severas.
Su celda fue equipada con cámaras de vigilancia que lo monitoreaban las 24 horas del día desde múltiples ángulos. Los guardias de turno eran rotados constantemente para evitar que estableciera relaciones. Sus movimientos dentro del penal estaban restringidos al máximo. Las visitas fueron prácticamente eliminadas. Y más importante aún, comenzaron a circular con insistencia rumores dentro de los círculos de poder político en Ciudad de México sobre una decisión que, de materializarse, cambiaría por completo el destino no solo de Guzmán, sino de las relaciones México-Estados Unidos. Se hablaba en voz baja, en reuniones privadas entre funcionarios de alto nivel, de la posibilidad de extraditar a El Chapo hacia Estados Unidos. Era un tema explosivo. La extradición de Guzmán representaría una admisión implícita de que México no tenía la capacidad de mantener en prisión a sus criminales más peligrosos, que sus instituciones eran demasiado vulnerables a la corrupción, que la soberanía nacional en materia de justicia era, en este caso particular, una ficción conveniente pero insostenible. Dentro del aparato de seguridad nacional mexicano, las tensiones eran palpables. La Secretaría de Gobernación, encargada de coordinar las políticas de seguridad interior, mantenía reuniones diarias con representantes de la Procuraduría General de la República, la actual Fiscalía General, para analizar cada detalle del caso Guzmán. Los informes de inteligencia que llegaban a estas reuniones pintaban un cuadro preocupante. Había indicios, ninguno concluyente pero todos inquietantes, de que elementos del cártel de Sinaloa estaban explorando nuevamente la posibilidad de liberar a su líder. Se habían detectado movimientos financieros inusuales en cuentas vinculadas a la organización. Ciertos individuos conocidos por su lealtad a Guzmán habían sido vistos en las inmediaciones de Ciudad de México, algo altamente inusual considerando que la capital no era tradicionalmente territorio de operaciones del cártel de Sinaloa. Los servicios de inteligencia no podían probar nada, pero el patrón era demasiado similar al que había precedido la fuga de 2015 como para ignorarlo. Estados Unidos, por su parte, presionaba con intensidad creciente. El Departamento de Justicia estadounidense había presentado formalmente solicitudes de extradición por múltiples cargos en diferentes jurisdicciones. Existían órdenes de arresto contra Guzmán emitidas por cortes federales en California, Arizona, Texas, Illinois, Nueva York, Florida y New Hampshire. Los cargos incluían conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, lavado de dinero, operación de empresa criminal continua y otros delitos que, en conjunto, garantizaban que Guzmán jamás saldría libre si era juzgado en territorio estadounidense. Los abogados de la defensa de Guzmán, un equipo legal de primer nivel encabezado por José Refugio Rodríguez, luchaban ferozmente contra la extradición. Argumentaban violaciones al debido proceso, cuestionaban la validez de los tratados de extradición, apelaban a principios de soberanía nacional y derechos humanos. Cada recurso legal era presentado con meticulosidad, cada audiencia se convertía en un campo de batalla jurídico. Pero quienes observaban desde dentro del sistema sabían que los recursos se estaban agotando. Los tribunales mexicanos, presionados por la realidad política y la opinión pública tanto nacional como internacional, estaban inclinándose cada vez más hacia aprobar la extradición. En este contexto de máxima tensión, de decisiones pendientes que podían alterar el curso de acontecimientos con repercusiones que trascendían fronteras, comenzaron a surgir rumores sobre comunicaciones secretas. Fuentes nunca confirmadas, testimonios de individuos que hablaban bajo condición de anonimato absoluto, reportes de periodistas de investigación que trabajaban en las sombras, comenzaron a sugerir que existía un canal de comunicación clandestino, una vía de negociación no oficial entre ciertos elementos del gobierno mexicano y representantes del cártel de Sinaloa. La naturaleza exacta de estas supuestas comunicaciones nunca fue establecida con certeza. Algunos analistas especulaban que se trataba de intentos desesperados del gobierno por obtener información sobre amenazas potenciales, por anticiparse a movimientos violentos que pudieran desestabilizar regiones enteras del país. Otros sugerían motivaciones más oscuras, acuerdos tácitos, compromisos implícitos, el tipo de arreglos que nunca aparecen en documentos oficiales pero que son parte fundamental de cómo realmente funciona el poder en sistemas donde la línea entre legalidad e ilegalidad se ha vuelto borrosa hasta casi desaparecer. Lo que sí sabemos, basándonos en documentos que emergieron años después a través de filtraciones periodísticas y testimonios recabados durante investigaciones parlamentarias, es que durante las primeras semanas de marzo de 2016, hubo un incremento notable en el tráfico de comunicaciones clasificadas entre diversas agencias gubernamentales mexicanas. Mensajes cifrados fluían entre la residencia presidencial de Los Pinos, las oficinas de la Secretaría de Gobernación en Bucareli, las instalaciones de la Procuraduría General en Paseo de la Reforma y las oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, el Servicio de Inteligencia Civil de México. El contenido exacto de estas comunicaciones permanece clasificado, pero su frecuencia e intensidad sugieren que algo significativo estaba gestándose.
Funcionarios de nivel medio que ocasionalmente tenían acceso a fragmentos de información reportaron posteriormente, en entrevistas confidenciales, que había referencias constantes a Guzmán, a plazos que se acortaban, a decisiones que no podían posponerse más, a riesgos que aumentaban día a día. El 13 de marzo de 2016, un sábado, ocurrió algo que en retrospectiva parece haber sido el detonante final de los eventos que seguirían. Una reunión extraordinaria fue convocada en Los Pinos. No fue una reunión del gabinete completo, sino una junta mucho más restringida, más secreta. Asistieron el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el Procurador General de la República Arly Gómez González, el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia y el director del CISEN, según los registros oficiales, aunque testimonios no confirmados sugieren que hubo al menos otros 2 participantes cuyas identidades nunca fueron reveladas. La reunión se extendió durante casi 4 horas, algo extraordinario para un sábado por la tarde. No se emitió ningún comunicado oficial después. No hubo conferencia de prensa. Ninguno de los participantes hizo declaraciones públicas sobre el tema tratado. Este silencio, en el contexto político mexicano donde incluso las reuniones más rutinarias suelen ser seguidas de comunicados y filtraciones estratégicas, fue en sí mismo una señal de que algo extraordinario había sido discutido. Lo que se decidió en aquella reunión, según reconstrucciones posteriores basadas en testimonios fragmentados y documentos parcialmente revelados, fue acelerar el proceso de extradición de Guzmán hacia Estados Unidos. Pero no sería un proceso ordinario. Existía un temor genuino, fundamentado en análisis de inteligencia, de que cualquier demora adicional podría resultar en otro intento de fuga, posiblemente exitoso, lo cual sería políticamente catastrófico para el gobierno mexicano. La decisión, aparentemente, fue proceder con máxima velocidad y sigilo, coordinando estrechamente con las autoridades estadounidenses para garantizar una transición que minimizara riesgos. Pero había un problema, un obstáculo logístico y legal que requería navegarse con extrema delicadeza. Guzmán tenía derecho, bajo la ley mexicana, a ser notificado formalmente de cualquier avance en su proceso de extradición. Tenía derecho a presentar recursos legales adicionales. Cualquier violación de estos procedimientos podría resultar en que todo el proceso fuera anulado por tribunales superiores. Era un equilibrio imposible, proceder con rapidez mientras se respetaban las formas legales que, por su propia naturaleza, requerían tiempo. Fue en este contexto, con estas presiones contradictorias, donde emerge la historia del Sobremanila que atravesó las capas de seguridad del altiplano en las primeras horas del 14 de marzo. Los detalles exactos de cómo ese sobre llegó hasta la celda de Guzmán son objeto de especulación y testimonio contradictorio. La versión oficial, la que consta en registros penitenciarios, indica que se trataba de documentación legal rutinaria entregada a través de los canales oficiales establecidos para comunicación entre prisioneros y sus representantes legales. Pero otras fuentes, particularmente testimonios de personal que trabajaba en el altiplano en ese periodo y que posteriormente proporcionaron información a periodistas bajo protección de anonimato, sugieren una narrativa diferente, más compleja y mucho más inquietante. Según estas versiones, el sobre no llegó a través de los canales legales normales. Fue entregado por un guardia específico, durante un cambio de turno particular, en un momento cuidadosamente calculado cuando los sistemas de monitoreo estaban siendo actualizados, una ventana de apenas minutos donde las grabaciones de video no serían continuas. El contenido del sobre, según lo que pudo ser reconstruido después a través de múltiples fuentes y testimonios que surgieron en los años siguientes, era una carta. No un documento legal formal, no una notificación oficial de extradición, sino una carta personal, escrita a mano, sin membrete oficial, sin firma verificable. La carta estaba redactada en un lenguaje que combinaba lo formal con lo personal, lo explícito con lo velado. Describía, en términos que caminaban cuidadosamente en la línea entre información y advertencia, el estado actual del proceso de extradición. Explicaba que las Cortes mexicanas habían agotado virtualmente todos los recursos disponibles para bloquear la extradición, que los tribunales estadounidenses estaban preparados para recibir al reo, que las coordinaciones logísticas entre ambos países estaban en etapas finales. Pero más allá de esta información, que en teoría podría haber sido comunicada a través de canales legales normales, la carta contenía algo más, algo que la convertía en un documento extraordinario y peligroso. Contenía lo que parecía ser una oferta, o quizás más precisamente, la sugerencia de una posibilidad, una opción que no existía en ningún manual legal pero que, en el contexto del poder real tal como se ejerce en las intersecciones entre Estado y crimen organizado, era perfectamente comprensible. La carta sugería, nunca directamente sino a través del lenguaje cuidadosamente codificado, que existía una alternativa a la extradición inmediata.
Mencionaba preocupaciones sobre la estabilidad en ciertas regiones del país, hacía referencia a equilibrios delicados que podrían verse alterados si ciertos procesos se aceleraban demasiado precipitadamente, hablaba de la importancia de transiciones ordenadas que permitieran a todas las partes involucradas ajustar sus estrategias y operaciones. Para cualquier lector externo, estas frases hubieran parecido jerga burocrática sin sentido. Pero para alguien como Guzmán, alguien que había navegado durante décadas las complejidades de un mundo donde el poder se negocia en las sombras, el mensaje era transparente. Se le estaba ofreciendo tiempo, una ventana de oportunidad para reorganizar, para establecer estructuras que pudieran mantener operativa a la organización incluso con su líder en prisión estadounidense, para hacer arreglos que protegieran intereses tanto legales como ilegales. A cambio, lo que se esperaba era aquiescencia, cooperación discreta, garantías de que no habría intentos adicionales de fuga que pudieran crear crisis políticas, y posiblemente, aunque esto nunca fue explícitamente establecido, información sobre amenazas potenciales de organizaciones rivales. La reacción de Guzmán al recibir esta carta, según testimonios de guardias que lo observaban a través de los sistemas de vigilancia, fue inicialmente de sorpresa, seguida por lo que parecía ser una lectura extremadamente cuidadosa y repetida del documento. Pasó horas sentado en su celda, el papel en sus manos, su expresión impenetrable bajo las luces fluorescentes que nunca se apagaban completamente. No llamó a sus abogados inmediatamente, no solicitó ninguna comunicación externa, simplemente permaneció allí, procesando lo que había leído, calculando opciones, evaluando riesgos. Para entender la magnitud de lo que Guzmán enfrentaba en ese momento, debemos comprender su situación real más allá de los titulares sensacionalistas y las narrativas simplificadas. No era simplemente un criminal poderoso enfrentando justicia. Era el líder de una estructura organizacional que empleaba directa o indirectamente a decenas de miles de personas, que movía miles de millones de dólares anualmente, que había establecido redes de corrupción, lealtad y miedo que abarcaban continentes. Su encarcelamiento, y especialmente su potencial extradición a Estados Unidos, donde pasaría el resto de su vida en aislamiento en alguna Supermax, no era solamente su problema personal. Era una crisis existencial para toda la estructura del cártel de Sinaloa. La organización había sobrevivido a su primera captura en 2014 relativamente intacta porque todos asumían que eventualmente Guzmán sería liberado, ya fuera mediante fuga o mediante arreglos legales. La fuga de 2015 había confirmado esta expectativa. Pero ahora, con la extradición inminente, con la certeza de que si Guzmán era trasladado a Estados Unidos jamás regresaría, las dinámicas cambiaban completamente. Los lugartenientes de Guzmán, figuras como Ismael El Mayo Zambada, Juan José El Azul Esparragosa antes de su muerte, Dámaso López el licenciado, comenzarían inevitablemente a posicionarse para llenar el vacío de poder. Las rivalidades internas, siempre presentes pero contenidas por la autoridad de Guzmán, emergerían con fuerza. Otras organizaciones criminales, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación que había crecido exponencialmente en poder durante los años recientes, verían una oportunidad para expandir territorios. La violencia aumentaría. Las estructuras de corrupción que habían funcionado durante décadas bajo el liderazgo de Guzmán tendrían que ser renegociadas. Era, en muchos sentidos, una reorganización completa de todo el ecosistema criminal mexicano. La carta que Guzmán había recibido le ofrecía algo valioso en este contexto, tiempo para prepararse para esta transición. Pero también representaba un riesgo enorme. Si el contenido de esa carta alguna vez se hacía público, si se revelaba que existía comunicación clandestina entre el gobierno y el narcotraficante más famoso del mundo, las consecuencias políticas serían devastadoras. El gobierno de Peña Nieto, ya enfrentando críticas por corrupción e incompetencia en múltiples frentes, no sobreviviría al escándalo. Pero aún más importante desde la perspectiva de Guzmán, si la carta era interpretada por sus propios subordinados como evidencia de que su líder estaba negociando con el gobierno, podría ser visto como traición, como debilidad, como el tipo de señal que precipitaría exactamente el tipo de fragmentación interna que todos querían evitar. La carta era simultáneamente una oferta y una trampa, una oportunidad y un riesgo existencial. Guzmán, después de horas de contemplación, tomó una decisión que caracterizaba perfectamente su estilo de liderazgo, su capacidad para navegar situaciones imposibles. No aceptó la oferta implícita en la carta, pero tampoco la rechazó abiertamente. En cambio, hizo algo mucho más inteligente y peligroso. A través de uno de los mismos canales clandestinos que habían permitido que la carta llegara hasta él, Guzmán envió una respuesta. No escrita, porque un documento escrito podría ser interceptado, copiado, usado como evidencia. Su respuesta fue transmitida oralmente, a través de cadenas de intermediarios, cada uno conociendo solo la parte del mensaje que necesitaba transmitir al siguiente enlace, un sistema de comunicación que el Cártel de Sinaloa había perfeccionado durante décadas de operar bajo vigilancia constante de múltiples agencias de inteligencia.
El mensaje de Guzmán era simple en su superficie, pero complejo en sus implicaciones. Aceptaba la inevitabilidad de su extradición a Estados Unidos. No pelearía más en los tribunales, no ordenaría intentos de fuga, no crearía crisis que pudieran desestabilizar al gobierno mexicano. Pero a cambio, exigía garantías específicas. Quería tiempo, al menos 3 meses antes de la extradición, para reorganizar las operaciones del cártel. Quería garantías de que su familia, particularmente sus hijos que también estaban involucrados en la organización, recibirían cierto nivel de protección contra arresto inmediato. Y quería algo más, algo que revelaba la profundidad de su comprensión sobre cómo realmente funcionaba el poder. Guzmán solicitó que ciertos elementos del gobierno mexicano facilitaran reuniones secretas entre sus representantes y representantes de otras organizaciones criminales, particularmente el Mayo Zambada y los líderes del Cártel de Juárez. Estas reuniones tendrían un propósito específico: negociar una reducción temporal de la violencia, establecer líneas de comunicación para resolver disputas territoriales sin recurrir a confrontaciones armadas masivas. Básicamente crear una estructura de estabilidad que pudiera mantener operativo al negocio criminal, pero que redujera los niveles de violencia que estaban atrayendo atención internacional insostenible. Era una propuesta extraordinaria, el gobierno mexicano actuando efectivamente como mediador entre organizaciones criminales, facilitando lo que en esencia sería una especie de pacto de no agresión temporal. Desde cualquier perspectiva legal o ética convencional, era impensable, era colaboración directa entre Estado y crimen organizado. Pero desde la perspectiva del pragmatismo político en un país donde el narcotráfico había penetrado tan profundamente en las estructuras sociales y económicas que erradicarlo completamente era una fantasía, donde la pregunta real no era si el crimen organizado existiría, sino cómo minimizar el daño que causaba, la propuesta de Guzmán tenía cierta lógica perversa. Los días que siguieron fueron de comunicaciones intensas, negociaciones conducidas en las sombras más profundas del poder mexicano. No existen registros oficiales de estas conversaciones, no hay actas de reuniones, no hay memorandos. Todo lo que sabemos proviene de filtraciones posteriores, de testimonios de individuos que participaron indirectamente, de análisis de patrones de eventos que sugieren coordinación que no pudo haber ocurrido espontáneamente. Lo que parece haber sucedido, basándonos en esta evidencia fragmentaria, es que elementos de la Secretaría de Gobernación y del CISEN decidieron explorar la propuesta de Guzmán. No oficialmente, no con aprobación presidencial documentada, sino a través de lo que en el argot de inteligencia se llama operaciones denegables, acciones que el gobierno podría negar creíblemente si eran expuestas. Se establecieron canales de comunicación con el Mayo Zambada, quien en ese momento operaba como líder de facto del cártel de Sinaloa dado el encarcelamiento de Guzmán. Se enviaron mensajes similares a otras organizaciones. Los términos eran vagos, pero el mensaje central era claro: habría un periodo de transición en el liderazgo del cártel de Sinaloa, y sería beneficioso para todos, gobierno y organizaciones criminales por igual, que esta transición ocurriera con mínima violencia. Paralelamente, en las oficinas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, funcionarios estadounidenses presionaban cada vez más fuertemente por la extradición inmediata de Guzmán. Habían esperado suficiente, los recursos legales se habían agotado, no había justificación para más demoras. El embajador de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, transmitió estos mensajes directamente a funcionarios mexicanos de alto nivel. Las conversaciones entre ambos gobiernos se volvieron tensas. México pedía más tiempo, citando necesidades de completar procedimientos legales adicionales, pero sin explicar realmente por qué estos procedimientos eran necesarios o que se estaba esperando que ocurriera. Estados Unidos comenzaba a sospechar que había razones no declaradas para las demoras, y estas sospechas creaban fricción en una relación bilateral que ya era compleja. Durante las primeras semanas de abril de 2016, la situación alcanzó un punto crítico. El gobierno estadounidense indicó privadamente que si la extradición no procedía inmediatamente, considerarían hacer públicas sus frustraciones, lo cual sería enormemente embarazoso para el gobierno mexicano. Al mismo tiempo, reportes de inteligencia indicaban que la tregua parcial que parecía haberse establecido entre organizaciones criminales en ciertas regiones de México estaba comenzando a fracturarse. Hubo incidentes de violencia en Sinaloa, en Guerrero, en Jalisco, enfrentamientos entre grupos rivales que sugerían que el periodo de calma relativa estaba terminando. Guzmán, desde su celda en el altiplano, monitorizada constantemente, sin capacidad aparente de comunicación con el exterior, de alguna manera mantenía influencia suficiente para que su voz fuera escuchada en las decisiones operacionales del cártel. Esto en sí mismo era notable y preocupante para las autoridades. Indicaba que los protocolos de aislamiento no estaban funcionando completamente, que existían canales de comunicación que no habían sido detectados o que personal dentro del penal estaba facilitando estas comunicaciones.
Se realizaron investigaciones internas, varios guardias fueron transferidos o despedidos, los protocolos de seguridad fueron revisados nuevamente. Pero era como intentar sellar un barco que tenía fugas en partes que no podían ser identificadas, la corrupción y la infiltración eran sistémicas, no incidentes aislados que pudieran ser corregidos con medidas puntuales. Finalmente, en las primeras semanas de mayo, la decisión fue tomada al más alto nivel del gobierno mexicano. La extradición de Guzmán procedería, pero no como un proceso transparente y público que pudiera generar narrativas incontrolables en medios de comunicación. El 19 de enero de 2017, casi un año después de los eventos de marzo de 2016 que hemos estado analizando, Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado hacia Estados Unidos. Fue un proceso ejecutado con precisión militar, sin aviso previo público, sin oportunidad para que sus abogados presentaran recursos de último momento, sin tiempo para que medios de comunicación establecieran coberturas extensas. Guzmán fue sacado del altiplano, transportado al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, y puesto en un avión que despegó hacia Estados Unidos antes de que la mayoría del país supiera que la extradición había ocurrido. Cuando los noticieros matutinos comenzaron a reportar la noticia, Guzmán ya estaba en suelo estadounidense, bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. La velocidad y sigilo de la operación fueron deliberados, diseñados específicamente para evitar el tipo de complicaciones legales, políticas o de seguridad que podrían haber surgido con un proceso más prolongado. Pero también planteaban preguntas inquietantes sobre qué había ocurrido durante los 10 meses entre la recepción de aquella carta en marzo de 2016 y la extradición final en enero de 2017. Durante ese periodo, observadores atentos notaron varios patrones inusuales en el panorama del crimen organizado mexicano. Hubo una reducción notable, aunque no completa, de la violencia relacionada con narcotráfico en ciertas regiones clave. Las disputas territoriales entre el cártel de Sinaloa y sus rivales parecieron entrar en una especie de congelamiento temporal. Simultáneamente, hubo reportes de reuniones de alto nivel entre líderes de diferentes organizaciones, encuentros que históricamente eran extremadamente raros y peligrosos dada la naturaleza violenta de las relaciones entre cárteles. Estos patrones sugieren que algo había sido negociado, que existía algún tipo de entendimiento tácito que estaba siendo respetado, al menos temporalmente.